Tengan todos buenas tardes. Hoy nos reunimos como lo hacemos cada domingo, como el cuerpo de Cristo. Juntos oramos y alabamos a Dios, recibiendo el alimento de la palabra y la Eucaristía que nos preparan en nuestra peregrinación hacia el reino. En la primera lectura de hoy, el Señor dice: mi casa será una casa de oración para todos los pueblos. Mi nombre es Ramón Ordóñez. Es para mí un honor darle la bienvenida, especialmente a todos los fieles que nos siguen en nuestra celebración por medio del Internet. Y aquí ustedes presentes, esperemos que se sientan como en su casa. La liturgia del día de hoy es presidida por el Padre Juan Alberto y vamos a unirnos para rezar por los enfermos, principalmente por los afectados por el COVID-19. Tenemos una intención especial para Gitana, Azaí y Getsemaní Román Romero. También vamos a pedir por el eterno descanso de Miguel Valle y Rosa Elisa. Hagamos de esta casa nuestra comunidad de fe y de este lugar sagrado una casa en la que todos sean bienvenidos. Por favor, nos ponemos de pie para dar inicio a la celebración del día. Del Padre, del Hijo, al Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre estén con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. El Señor hoy nos ofrece de nuevo el milagro, ¿no?, de su alimento y de esta fiesta, este banquete que siempre nos fortalece y nos da la gracia de seguir adelante en este camino a pesar de las dificultades. Por eso mismo, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos,
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por todos los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar, mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos a mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconocido por el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios
no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Bien, hermanos, pueden sentarse. Bien, pues feliz domingo a todos. Hoy el Señor nos manifiesta su amor, su misericordia a todos nosotros. Las lecturas, la liturgia está llena de su misericordia. No solamente al pueblo elegido, no, al pueblo de Israel, ni tampoco solamente a nosotros que estamos aquí en la iglesia, los católicos, no. Dice que su misericordia es para todos, a los extranjeros, los paganos, aquellos que no ni siquiera creen en Él, pues la misericordia está abierta para todos, ¿verdad? Esto es lo que nos dice la primera lectura. Quizás no se entienda porque habla así como en códigos. El profeta Isaías básicamente está explicando, para entender un poquito la situación, ¿verdad? El pueblo estaba en exilio en Babilonia y ahora están regresando, ¿verdad? Han conseguido regresar a la tierra, a Jerusalén, y ellos tienen que reconstruir el país, ¿verdad? Pero no consiguen, de alguna manera, no todos están de acuerdo en cómo deben de hacerlo, ¿verdad?
algunos, ¿verdad?, como las autoridades religiosas pensaban que era mejor concentrarse en las instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el templo, en el ejército, en exigir que se cumpliera la ley, en que las tradiciones, las costumbres y sobre todo la pureza de su raza, solamente ellos los elegidos, ¿verdad? Pero aquí escuchamos en el profeta Isaías que tenía otra manera, apostaba otra manera de cómo reconstruir el país, ¿verdad? No sobre todo con valores universales que incluyeran a todos, ¿verdad? No solamente basada en los ritos, en las costumbres, en las tradiciones, no. Nos dice aquí la lectura, sino que valen por los derechos, o sea, que se valieran por los derechos de los demás, practicaran la justicia, así, o sea, de una manera totalmente un poco diferente. Por eso, y sabemos muy bien que sino que también se practicará la justicia manteniendo la alianza, ¿no? Siéndole fiel al Señor, básicamente, no simplemente no sé qué tantas cosas, ¿no? Por eso sabemos muy bien qué pasó al final, la primera opción, ¿no?, de lo que le decía, ¿no?, de las autoridades religiosas. Esto es lo que prevaleció. Entonces el pueblo de Israel se enfocó básicamente en eso, tanto que expulsaron de sus comunidades a todos los paganos, también los samaritanos, ¿verdad?, que eran sus medios hermanos, los expulsaron de su país, de su pueblo, y se separaron de todo. Entonces llegaron a ser puros, solamente ellos y nada más, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, se les olvidó para lo que el Señor les había escogido. ¿Se recuerdan antes? El pueblo de Israel estaba ¿dónde? En esclavitud, en Egipto. Y en Egipto ellos eran ¿qué? Marginados. O sea, estos hebreos eran marginados. Y Dios opta por ellos, ¿verdad? O sea que Dios les elegirá para servir como instrumento y guía de salvación. Sí. O sea que Dios elegirá a este pueblo como instrumento y guía de salvación para los demás pueblos. Y eso yo pienso que se les olvidó al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces se sintió elegido, se sintió no sé qué cosa, mejor que los demás, ¿verdad? Entonces, esto era lo que escuchamos, básicamente lo que el profeta Isaías trataba de alguna manera, que ellos entendieran. Dice, aquellos que siguen el derecho, practican la justicia, dice, y luego dice, a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, para amarlo, para darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo, ¿verdad? Sus holocaustos, sus sacrificios serán gratos en mi altar. Esto es, hermanos, por eso le digo yo, entonces Isaías de alguna manera ve la oportunidad para todos, los extranjeros, o sea, los paganos, aquellos los gentiles, la oportunidad también de salvación, sí, de salvación. O sea, que esta elección divina no era solamente para el pueblo de Israel, no, era para todos, para todos, para todos. Es la universalidad de lo que ve Isaías, que no solamente está solamente la salvación para un grupito de gente del pueblo elegido, no. Esto también para nosotros es una lección que tenemos que aprender, ¿verdad? Porque muchos creen en la iglesia que solamente se salvan ellos, ¿no? O nosotros, no. Eso sería erróneo, hermanos. Pensar que la salvación la tenemos comprada o ganada nosotros, no. Ni siquiera yo, ¿verdad? Que soy sacerdote, puedo decir que solamente yo me puedo salvar, no. Porque el Señor no ha venido para eso, ha venido para salvarnos a todos. Eso es para animar a todos, ¿verdad? Y en la segunda lectura habla Pablo a los romanos, es la misma idea, ¿verdad? Porque aquí trata más que nada de explicarle a los romanos para que comprendieran la gracia inmensa que han recibido a causa del pueblo de Dios, ¿verdad? Que no ha sido fiel a Dios en su alianza. El pueblo de Israel no ha sido fiel, ¿verdad? Entonces, a través de esta rebeldía, de este rechazo,
los paganos, los gentiles, tienen la oportunidad de coger esta gracia inmensa que viene de Dios, ¿verdad? Por eso le dirá al pueblo, a los paganos, ¿verdad?, que se han convertido a Jesucristo, dice, pero esto, a ver, ¿dónde está? Dice, pues sí, su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿verdad? Porque Dios, dice, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, ¿verdad? Dice, en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, dice, también ellos la alcanzarán, ¿verdad? Esto para decirnos que todos nosotros alcanzamos también misericordia, hermano. Si hoy estamos aquí porque el Señor ha tenido misericordia, sí, de nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Quizá hay aquí alguien que sea judío, no sé, pero el resto de nosotros que no somos judíos, ¿verdad? El Señor, hemos alcanzado la misericordia de este rechazo, ¿eh? Han rechazado a Jesucristo, sin embargo Jesucristo, ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha dado la vida, a todos, ese inmenso amor. Y en el Evangelio, hermanos, ya para no serme largo, espero ser corto, que nunca lo logro, el Señor aquí nos expresa también lo mismo, porque aquí nos encontramos en este Evangelio de este domingo que comienza indicándonos la región a donde Jesús se había ido a retirar, ¿verdad?, que era Tiro y Sidón. Está una región al noroeste de Galilea, que es una tierra pagana, fíjense ustedes. Y dice el Evangelio que allí se encuentra con una mujer cananea que viene gritando, ¿verdad?, pidiéndole que cure a su hija que está endemoniada, ¿verdad?, tiene un demonio. Entonces esta petición vemos que esta mujer descubrirá, es un inicio, un camino de fe que está haciendo esta mujer, tanto que con el diálogo con Jesús crecerá y se fortalecerá su fe de esta mujer. Ya lo hemos escuchado. Pues bueno, sabemos que esta mujer no se detiene, ¿verdad? Y sigue gritando, no tiene miedo. Fíjense ustedes, no tiene miedo de gritarle a Jesús. Sabemos que es una pagana. Y las paganas se recuerdan, como en el Evangelio donde las samaritanas se recuerdan, que era una pagana también, no tienen derecho ni siquiera a acercarse a los judíos, ¿verdad? Mucho menos una mujer a un hombre. ¿Te imaginas esta mujer pagana gritando detrás de Jesucristo, ¿verdad? Gritándole, acercándose a Jesús, que es un judío, ¿verdad? Entonces ella no tiene miedo de gritarle. Y dice, ten compasión de mí que soy... dice, ten compasión de mí, hijo de David, ten compasión de mí. Esto manifiesta la firme esperanza de que tiene que la escuche, ¿verdad? Porque reconocer, decir hijo de David, quiere decir Mesías de alguna manera, reconociéndole así, que muchos judíos no reconocían a Jesús como el Mesías, pues esta pagana así lo reconoce, con la intención de ser curada. Pues fíjese la actitud de Jesucristo enfrente de esta mujer con un dolor inmenso, con este sufrimiento, gritando. ¿Qué hace Jesucristo, hermanos? ¿Se recuerdan? ¿Alguien? ¿Qué hace Jesucristo? Se los olvidó. ¿Verdad? Dice que Jesucristo no hace nada. Nada. No, dice, a ver, se lo voy a leer de nuevo para que vean que me estoy inventando, ¿verdad? Dice, Jesús no le contestó una sola palabra. Se quedó en silencio, callado, hermano. Fíjense ustedes, porque esto tiene que ver mucho con nosotros. Muchas veces nosotros cuando rezamos, ¿qué pasa? Muchas veces parece que no pasa nada, que Dios no te escucha, se queda en silencio. Así, no escuchas nada. Y tú grite y nada. Para que ustedes vean lo que está haciendo Jesucristo, ¿verdad? Bueno, como sabemos muy bien, ¿verdad? Como está jodiéndole, ¿verdad? Gritándole. Y con Jesucristo vienen los discípulos, ¿verdad? Entonces, como ella, mujer, viene fastidiando, los discípulos se quedan ya insoportables. Esta mujer ya no va aquí, ¿verdad? Le dice, entonces los discípulos, ¿verdad?,
se acercaron y le rogaban. Dice que le rogaban a Jesús, ¿verdad? Dice, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros, ¿verdad? Que ya se sentían fastidiados de esta mujer, ¿verdad? Entonces los discípulos le empiezan a rogar a Jesucristo que la atienda. Él le contestó, dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Fíjense ustedes lo que hace Jesucristo, ¿verdad? Pues fíjense también que a pesar de todo lo que está pasando, de cómo Jesús responde a esta situación, la mujer cananea no se desalienta, o sea que no se rinde, ¿sí? Sigue insistiendo, ¿verdad? Y sigue gritando, Señor, ayúdame, 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 ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Ella va, dice la palabra, ella se acercó entonces a Jesús. En otra palabra dice que dice, y postrada ante él, ¿verdad? Postrada ante él, dice, Señor, ayúdame, ayúdame. O sea que no se rinde. Y luego Jesús, ¿cómo respondió, hermanos? Dice, él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Mira, hermanos, que esta respuesta de Jesús es humillante, porque está casi despreciando a la mujer. Parece, pero no es así. Está casi humillando a esta mujer. ¿Por qué? Porque ni siquiera le resuelve nada, y el contrario, le está diciendo, ¿cómo le vamos a quitar la comida a los hijos para dárselo a los perritos, ¿verdad? Consideran a los paganos, ¿verdad? Fíjense ustedes así, pues sabemos qué es lo que pasa, hermano, que esta mujer no desiste, no desiste, no se rinde a pesar de que es rechazada por Jesucristo. Al contrario, le dice ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Fíjense, hermanos, lo que hace esta mujer, se humilla tanto, dice que hasta los perritos se comen las migajas. Pues esto, hermano, no es algo sentimentalista, porque nosotros no lo entendemos. Pero esta mujer, ¿verdad?, no quiere quitarle nada a nadie, ¿verdad?, sino en su sencillez, en su humildad, ella le basta poquito, ¿verdad? Le basta con las migajas, le basta la mirada de Jesús, le basta una palabra que escuche en medio de este sufrimiento que está pasando. Le basta una palabra. Esto es lo que es la sencillez, hermano, la humildad de esta mujer, ¿verdad? Tanto, tiene una fe que mueve montañas, así decirlo. Una fe, hermanos, que no se rinde, a pesar de que es humillada, que no la escuchan, que no sé qué cosa. Esta es una fe tremenda, hermanos, tremenda. Pues fíjense ustedes, hermanos, que Jesús queda admirado por la respuesta tan grande de esta mujer, o sea, la fe que tiene esta mujer que mueve montañas, que le dice, mujer, qué grande es tu fe, ¿verdad? Dice que se cumpla lo que deseas. Dice que en aquel momento, en aquel instante, quedó curada su hija. Fíjense ustedes lo que es, hermanos, para que aprendamos. Aquí, hermano, nos enseña muchísimo, nos enseña la humildad, nos enseña la sencillez, la persistencia, esto que muchos de nosotros no tenemos. La primera queremos ya que se nos escuche, ya lo queremos ya, ¿verdad? Nos desesperamos y olvídate, y así. Entonces quiero decir, hermanos, que nos falta humildad, nos falta sencillez en la oración, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que aprender. Hoy nos enseña el Señor bastante. Pues esto, hermanos, nos llama a crecer en la fe, a abrirnos ¿a qué? A la voluntad de Dios, a no quedarnos encerrados en nuestras ideas, en nuestros no sé qué. No, nos abre a abrirnos a la voluntad de Dios, a aceptar lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Por eso nos ayuda también con toda la libertad a seguir confiando y gritándole al Señor. ¿Se recuerdan la semana pasada? Decíamos que Pedro le gritó al Señor, Señor, sálvame. Este grito, hermanos, yo creo que el Señor nos está ayudando en este momento
Él nos está diciendo de verdad seguir rezando, gritándole al Señor, no tener miedo porque no te escucha, porque no hace nada. Y tú ves que no hace nada, no pasa nada y tú parece que se está hundiendo más. Grita, sigue. Esta mujer nos enseña muchísimo la humildad. No es cosa de exigirle, es cosa de pedirle al Señor, Señor, aunque sea las migajas, ¿verdad? Una palabra, consuélame, no me dejes aquí solo escuchando al demonio. Pues esto es lo que tenemos todos los días, esta oportunidad. El Señor hoy domingo nos da esta oportunidad de coger esta palabra, de verdad, hermanos, porque hoy podemos experimentar la conversión, pasar esta transformación de esta mentalidad muchas veces que es errónea, que muchas veces es así, limitada, que no entiendes nada, pues a esto, hermanos, que es grandioso, grandioso. Cada uno de nosotros tenemos una misión grandísima, grandísima. El Señor nos llama a descubrirlas, ¿verdad? A no quedarnos encerrados, sino a estarnos abiertos a la acción maravillosa de Dios, a su voluntad, hermanos. Y con esto de verdad yo les dejo, ¿verdad? Seguir insistiendo al Señor, que tiene misericordia para todos y nos escucha a todos, a los paganos, a aquellos que no creen, a aquellos que tienen nada de fe o a aquellos que están desesperados, a todos. Entonces, hermanos, nos enseña muchísimo. Yo les invito a eso, a no desfallecer, a seguir insistiendo al Señor, que nos acompañe. Si tú estás pasando una situación terrible, una cosa que no entiendes ni a tu suegra, ni a tus hijos, ni a no sé quién, ni a tu marido que lo tienes al lado, pues tranquilo, tranquila, el Señor sí. El Señor tiene la solución. Nosotros nos queda más seguir rezando y gritándole al Señor. Ayer celebrábamos la fiesta de la Asunción. Pues María, hermanos, es una mujer que siempre estaba rezando, gritándole al Señor, porque ella no fue fácil lo que pasó en su vida. Ella sufrió igual que tú y yo, pariendo en un pesebre, ¿verdad? Saliendo huyendo a Egipto. No crea que se fue, como le digo 1000 veces, ¿verdad? En un avión, no. Se fue ahí en un burro, no sé, en caballo, sabrá Dios qué, ¿verdad? Y luego el hijo se le pierde. Luego su hijo aquí en la cruz, hermanos, un dolor horrible. Ya no se diga, uno se mata cuando ve su hijo sufriendo en una cruz como miserable, siendo el Hijo de Dios. Pues esta mujer, a pesar de todo su dolor, hermanos, ella siguió confiando en el Señor, gritando al Señor. No es que tienes que como la loca ir gritando. No, gritando significa confiando en el Señor, seguir persistiendo en el Señor. Hermanos, y esto, y cómo ha terminado María, dice que asunta en el cielo, ha subido al cielo, cuerpo y alma. Pues esto es nuestro destino, hermanos, ir al cielo, ir al cielo. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que se pueden decir, El Señor nos enseña cada día, pues nada, que no, como se dice, no hay que detenernos, no hay que pararnos y ya, no, hay que seguir insistiendo, porque el Señor es así. El Señor nos quiere básicamente fortalecer nuestra fe, quiere, pues eso, que nuestra fe sea grande, no que sea ahí en lo primero, si le da, ¿te imaginas? Pues no hace nada. Esta es una enseñanza que le enseña también a los discípulos, porque los discípulos, a pesar de todo, no tienen fe, porque se recuerdan cuando agarraron a Jesús, ¿qué pasó con todos ellos? Salieron huyendo. En la primera dificultad, ¡pum! Sálvase quien pueda, ¿verdad? No, María no, estuvo a los pies de la cruz, hermanos. Este es el espíritu que el Señor nos quiere dar, estar siempre a los pies de la cruz, en el sufrimiento, en la enfermedad, en la vejez, lo que sea, estar ahí, no rendirte, porque el Señor ahí nos salva. Ahí salimos victoriosos, porque no nos quedamos ahí en la cruz, ¿verdad? El Señor sale victorioso en la resurrección. Esta es la verdad, hermano. Este es el espíritu que el Señor nos quiere dar cada día, especialmente hoy domingo, que puedas entrar, pueda disfrutar y pueda descansar en el Señor, ¿ok? Amén. Ahora nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del